dos veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Estos son los hechos. El país azteca lanzó un desafío diplomático a España por la conquista de hace 500 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey de España en la que le insta a reconocer los agravios que, según él, se cometieron durante la conquista y a pedir además disculpas por ello. El gobierno español ha afirmado que lamenta profundamente la publicación de la misiva y que rechaza con firmeza el argumento de la misma. El texto enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores abre ahora una vía de confrontación entre las autoridades españolas y mexicanas apenas 2 meses después de que el presidente español Pedro Sánchez visitara el país norteamericano. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. El debate, ¿esta es una petición válida del presidente López Obrador o simple populismo? ¿Es un gesto vacío o podría servir de algo? ¿Es un disparate, como afirman varios sectores políticos y sociales en España y también en México? ¿O podría ser una reivindicación necesaria para la historia de los pueblos? ¿Esta exigencia de AMLO alimenta el resentimiento entre locales y extranjeros? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Como excesiva ha calificado el gobierno de España la solicitud hecha por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI. El mandatario latinoamericano le envió una carta al monarca en la que lo insta a pedir disculpas por los atropellos que a su juicio se cometieron durante la conquista, acciones que ocurrieron en 1521. A través de un comunicado, Madrid ha sido tajante en asegurar que la llegada de los españoles a México es un hecho que data de más de 500 años y que sería absurdo juzgarlo a la luz de consideraciones contemporáneas, argumento en el que se basan para no pedir perdón. La controversia pica y se extiende, como también los memes contra AMLO, quien además ha sido ampliamente criticado por la oposición en su país. Para Andrés Manuel López Obrador, la única forma posible de lograr una reconciliación plena entre México y España es que la monarquía se disculpe por los abusos que considera se habrían cometido durante la conquista. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Para España, en cambio, se trata de un disparate. Me parece desproporcionado. Yo creo que después de varios siglos, España también haría cosas malas, efectivamente, bueno, pero hizo muchas cosas buenas por México y por toda Sudamérica, y eso no hay que olvidarlo. Yo creo que me parece, repito, desproporcionado y fuera de lugar. El gobierno español no tardó en pronunciarse y rechazó con firmeza el contenido de la carta que envió AMLO al rey Felipe VI, en la que lo exhorta a pedir perdón públicamente por lo que hicieron sus antepasados. La llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido, sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. La misiva, que llega apenas 2 meses después de la visita del presidente Pedro Sánchez a México para afianzar lazos entre ambos países, ha dado rienda suelta a la imaginación de quienes se oponen a López Obrador. Las burlas no se han hecho esperar. Pero el mandatario mexicano, contrario a demostrarse avergonzado por una petición que ha sido catalogada como inverosímil, ha ratificado su planteamiento.
asegurando que busca un reconocimiento de la memoria histórica. Mantiene que la llegada de los españoles a territorio azteca constituyó un exterminio de los pueblos indígenas. Se va a saber qué sucedió hace 500 años, ¿sí? Cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no hubo agravios, si como estamos planteando es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. López Obrador insiste en que él también pedirá disculpas porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Sin embargo, destacó que sus disculpas llegarán en 2021, cuando se cumpla el bicentenario de la independencia mexicana. Con este contexto, invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen allí en pantalla a nuestra pregunta de hoy. ¿Que España pida perdón a México por la conquista es un reclamo válido o ese populismo de López Obrador? Lo pueden hacer con el numeral ZoomAMLO. Y para debatir este tema, saludo en Ciudad de México a Fernando Rodríguez Doval, es el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN, profesor además de Historia. También en Ciudad de México, en la capital mexicana, está Fernando Chacón, analista político, asesor jurídico parlamentario, y en Madrid a Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Sean todos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, muy buenas. Saludos. Es un gusto. Les voy a trasladar, para comenzar, la pregunta que le hicimos también a nuestros televidentes a través de Twitter. Que España pida perdón a México por la conquista, ¿es un reclamo válido? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Tiene algo de justicia o es una simple acción de populismo por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Voy a comenzar con Fernando Rodríguez Doval. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en efecto considero que esta petición del presidente López Obrador más bien se ajusta a lo segundo, es un acto de populismo, porque además hay que situarla en el contexto de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en estos días en México. Primero, han sido días malos para el presidente. El sábado pasado tuvo un abucheo masivo en la inauguración de un estadio de béisbol. También ha tenido reclamos de periodistas en varias giras que ha tenido esta semana, pero además se están discutiendo en el Congreso en estos momentos dos temas fundamentales para la vida futura del país, como es la reforma educativa o la contrarreforma educativa que quiere impulsar el gobierno de López Obrador, y por otro lado la revocación de mandato, que es un diseño institucional muy peligroso, se ha mencionado, porque puede abrir la puerta a la reelección presidencial. Cuando estamos en medio de estos debates, el presidente pretende desviar la atención, crear lo que comúnmente se llama una cortina de humo, y por eso saca este debate ahora con un claro interés de fijar la agenda mediática en temas que a él le convienen y desviarla de los temas que no le convienen. Independientemente de eso, creo que tiene sentido que hagamos un debate histórico, sobre todo ahora que están por cumplirse los 500 años del inicio del virreinato de la Nueva España, y creo que en ese sentido, insisto, siempre cualquier debate será bienvenido, pero no perder de vista cuál es la intencionalidad política en estos momentos del presidente López Obrador. Fernando Chacón, ¿populismo o justicia? Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludo a tu audiencia. Bienvenido. Y ha sido el propio López Obrador el que comienza su ejercicio de diplomacia cultural ofreciendo una disculpa a los pueblos indígenas de México por la exclusión y la marginalidad en la que siglos después continúan viviendo, con cerca de un 75% de incidencia de la pobreza en su comunidad. No es nuevo reivindicar las grandes fechas nacionales con elementos simbólicos que permiten continuar construyendo los puentes entre las naciones. España ya ofreció una disculpa hace unos años al pueblo sefardí por la expulsión de los judíos hace siglos de la península ibérica, y no vi al PAN reclamando populismo allá. Las relaciones entre México y España son excelentes, pero no ayuda que hoy entidades, por ejemplo, bancarias como Santander o el BBVA cobren comisiones bancarias el doble de elevadas en las que cobran en su propio país de origen, o que constructoras como OHL participen de contratos corruptos para construir puentes que se unen con sobornos que hoy mismo se publican en la prensa de hasta 30 millones de pesos. El panismo era experto en halagar a empresas españolas con contratos opacos y mafiosos. Tenemos que entender que eso ya se acabó en este país.
Bien, ahora vamos a escuchar la opinión de Carlos Malamud, es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Bueno, yo no sé si es un acto de populismo, no. Yo lo que sí sé es que el reclamo del presidente López Obrador, en primer lugar, es extemporáneo. Querer juzgar con valores actuales hechos ocurridos hace más de 500 años atrás no tiene ningún sentido. Inclusive, el propio López Obrador habla en su intervención de lo que ahora se llaman los derechos humanos. Es decir, es que antes no existían los derechos humanos cuando ocurrió esto. Es más, hasta hace muy pocas décadas atrás, siglos atrás, muy pocos, la conquista, las intervenciones, los desplazamientos de unos pueblos por otros, de forma violenta, era algo normal desde que el hombre ocupa la faz de la tierra. Entonces, rasgarse las vestiduras por hechos ocurridos hace 500 años atrás me parece, como digo, un hecho extemporáneo. Ahora, ciñámonos a la discusión y centremos la discusión. Lo que no vale, lo que no se puede decir, es que vamos a pedir perdón por hechos cometidos hace 500 años y estar diciendo que el Santander, el BBVA u otras empresas españolas están infringiendo la ley en México. Son dos cosas absolutamente distintas, no tienen nada que ver una con la otra, y esto te llama la atención por otra cuestión que decía el propio López Obrador cuando dice, bueno, el perdón va a dar lugar o puede dar lugar a la reconciliación. Dos personas, dos pueblos, dos estados se reconcilian cuando hay un estado de enfrentamiento, una situación de enfrentamiento. Muy por el contrario, las relaciones de todo tipo, no solo las intergubernamentales, las económicas, pero también las personales, las sociales, las familiares, las académicas, las periodísticas, las educativas, las científicas, por donde se busque, entre México y España son excelentes. Entonces, ¿a raíz de qué este tipo o este llamado a la reconciliación cuando la situación, la relación ya de por sí es buena? No hay nada que reconciliar. En todo caso, si se quiere discutir el pasado, la conquista, pues dejémoslo a los historiadores. Los políticos deberían mirar más al presente y al futuro, solucionar los problemas de la gente y no agravar los inexistentes. Más adelante vamos a hablar del impacto que va a tener en las relaciones económicas, por supuesto. Le doy la palabra, por supuesto. Le escucho. La verdad, me extraña, sí, claro, que un historiador en materia política desdeñe la historia como un elemento importante para la reconstrucción de la memoria histórica. Se me hace que el gobierno español y la corona han perdido una oportunidad magnífica de profundizar la relación histórica con el pueblo mexicano, dejando de abonar la posibilidad de tener un relato compartido sobre lo que ocurrió hace 500 años, a 2 años de que se cumplan 500 de la conquista. Estoy seguro de que más allá del curso de declaraciones, más temprano que tarde ocurrirá un acto diplomático de esta naturaleza. Respecto a la corona, me apena mucho, la verdad, como mexicano, que tenga más súbditos el rey de España aquí en México, que le piden de manera ridícula disculpas a su majestad, no están a la altura de la República Mexicana. Y que haya pasado hace 500 años, perdón, no importa si el Estado como nación, México no existía, si los derechos humanos todavía no se teorizaban y se positivizaban. Hay un anclaje histórico, simbólico y material entre México y España, y sería muy oportuno que a 500 años la corona, a quienes nadie votaron y que se han beneficiado de lo que extrajeron de nuestra nación, pidieran una disculpa. Sería un acto muy decente y de mucha altura diplomática por parte de los españoles. En todo caso, quien debería intervenir... Sí, claro, adelante. En todo caso, quien debería intervenir es el gobierno español y no la corona. Es el gobierno español el encargado y el responsable de las relaciones exteriores del país y, por lo tanto, de las relaciones entre España y México. No se olvide que España es una monarquía parlamentaria, la soberanía reside en el Parlamento y es el Parlamento quien elige al presidente de gobierno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema, o el tan traído tema de la memoria histórica. Hablemos de historia, no de memoria histórica. ¿Quién de los existentes hace 500 años se acuerda de lo que pasó? Nadie, porque están todos muertos. Por favor, ¿de qué memoria histórica estamos hablando?
Estamos hablando de historia, estamos hablando del conocimiento histórico y por supuesto que es necesario que los académicos y los historiadores, tanto de México como de España, como del resto del mundo que trabajan sobre este periodo, se pongan de acuerdo en la elaboración de un conocimiento común, de algo que podríamos llamar, si queremos, un relato común. Podemos hablar mucho sobre las características de la conquista, lo que supuso la conquista y la posterior colonización. Se puede hablar mucho, mucho, mucho. Ahora, decir que se ha perdido una oportunidad histórica para poner de relieve la amistad entre ambos pueblos, pues no, eso es falso. Y es falso porque la premisa de la que parte es incorrecta, porque la premisa que habría que partir es que si hay dos pueblos que tienen una relación muy particular en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana, son España y México. La relación entre España y México tiene unas dimensiones que no tiene ninguna otra dimensión, ninguna otra relación entre España y el resto de los países latinoamericanos. A lo que ya se ha dicho. Bueno, primero es que este tratado, o esta petición más bien, digamos, de una reconciliación, ya existe y se firmó no ahora, se firmó en 1836, hace casi 200 años. Hay un tratado definitivo de paz y amistad entre la República Mexicana y la reina entonces de España, donde en su artículo 2 ya se establece que habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles. Es decir, un intento después de la independencia de México de construir y de mirar hacia el futuro, ya dejando de lado cualquier agravio pasado. Pero además, complementando a lo que dice Fernando Chacón, yo nada más quiero también puntualizar algo que me parece fundamental. Además de que no podemos juzgar algo que ocurrió hace 500 años con consideraciones actuales, también hay que dejar claro que hace 500 años no existía México. Lo que existía hace 500 años en estas tierras era un conjunto de pueblos que estaban confrontados entre sí, que padecían una dominación y una hegemonía de los aztecas o mexicas, que les exigían esclavos, que les exigían tributos de sangre, y que esos pueblos, entre ellos los de Zempoala, los de Tlaxcala, los de Cholula, esos pueblos se alían con Hernán Cortés, quien solamente llegó aquí, no lo olvidemos, con alrededor de 400, 500 españoles, no más, y que fruto de esa alianza es que logran derrotar a Tenochtitlan, que era la cabeza, insisto, de ese imperio hegemónico. Eso es lo que pasó en la realidad. Después han querido construir relatos históricos más bien con fines políticos, y por eso en México hemos tenido una historia oficial que ha inventado que esto era un paraíso, esto era una especie de Edén antes de que llegaran los españoles, y llegaron ellos y lo destruyeron. Y eso realmente no fue. De esa unión es cuando surge el virreinato de la Nueva España, un virreinato que dura 300 años, y es durante ese virreinato donde se va forjando la nacionalidad mexicana, que después, ya una vez que esta nacionalidad está madura, aspira legítimamente en el siglo XIX a ser un Estado independiente, y es así como se produce la lucha independentista. Entonces yo creo que es importante también tener el conocimiento de la historia, no adecuar la historia a los fines políticos, como se hace dicho sea de paso en todo el mundo, pero en México claramente lo hemos padecido, hemos tenido una historia oficial, y es muy, muy preocupante que ahora el presidente López Obrador pretenda seguir manejando una historia oficial y, por supuesto, en esa historia oficial totalmente manipulada, cometer estas pifias diplomáticas que pueden afectar una relación de hermandad, una relación cultural, pero además también una relación económica muy importante para México. En lo que dice Fernando, habla de... vamos a ahondar, permíteme, ya te doy la palabra, Fernando, porque aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pareciera habérselo olvidado, España y México, ya lo decía Fernando, acabaron hace más de siglo y medio con sus diferencias en el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana, ya como república, y la reina gobernadora de España. El acuerdo firmado el 28 de diciembre de 1836 hace énfasis en una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles sin excepción alguna. Escuchemos lo que dice este artículo. Artículo 2.
Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles sin excepción alguna que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos o que por acaso estuvieran presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos, cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones, felizmente terminadas por el presente tratado en todo el tiempo de ellas y hasta la ratificación del mismo. Y esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta interposición de la reina gobernadora de España en prueba del deseo que la anima de que se cimente sobre principios de justicia y beneficencia la estrecha amistad, paz y unión que desde ahora en adelante y para siempre han de conservarse entre sus súbditos y los ciudadanos de la República Mexicana. Una amnistía más política, más democrática en otro periodo. Le doy la palabra, por supuesto, a Fernando Chacón. Bueno, a mí me parece increíble que la aseveración de que un hecho histórico no se puede juzgar a la luz de consideraciones contemporáneas, pero sí una monarquía en donde nadie los votó y a quienes muchos mexicanos están pidiendo disculpas. Todos sabemos cómo estaba acostumbrado el PAN a dirigir la diplomacia mexicana con escándalos tan bochornosos como el de el presidente Vicente Fox diciéndole a un mandatario extranjero: comes y te vas. O cuando declaró que ni los negros en Estados Unidos hacen los trabajos que los mexicanos. Calderón no fue menos para avergonzarnos y hasta pidió la cabeza del embajador estadounidense por cuestionar su fallida guerra contra las drogas, que fue contra el pueblo mexicano. Hoy sabemos que además el expresidente Felipe Calderón recibió sobornos del narcotráfico mientras mataban a nuestros compatriotas. Eso es absolutamente falso. Parece mentira que le des crédito al Chapo Guzmán. La derecha conservadora mexicana son ejemplo de cómo no ejercer la política exterior. El pueblo los rechazó en las urnas, los desprecia y hoy no representan a nadie. Sin embargo, López Obrador ha sido el primer presidente que los pueblos indígenas le dan el bastón de mando y ya se disculpó con los pueblos originarios mexicanos. Hay que considerar, y es necesario con consideraciones contemporáneas, lo que pasó hace 500 años, porque con ellos se beneficiaron la corona, los Borbones, que vaya que son muy caros de mantener para los españoles. Sin embargo, tenemos aquí muchas actitudes antidemocráticas que los alaban y están en contra de la reconciliación entre los mexicanos y los españoles. Quiero darle la palabra a Carlos Malamud. Hay quienes se preguntan, ¿y esto de concretarse o de cristalizarse, para qué sirve? ¿Para qué le sirve a los mexicanos o de qué le serviría a los mexicanos una disculpa del rey Felipe VI de España? Bueno, en realidad, como se dijo bien antes, hace 500 años México no existía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién hay que pedir perdón? ¿Hay que pedir perdón a un Estado inexistente entonces? ¿Hay que pedir a las víctimas de entonces perdón? ¿Hay que pedir solo perdón a México o hay que pedir perdón a todos los pueblos latinoamericanos o de lo que entonces era América y que fueron afectados por la conquista, no solamente española, sino europea en general? Y esto es una cuestión importante porque López Obrador parece centrarse únicamente en México, como si lo único que hubiera existido en el mundo es México. Evidentemente, México es un país sumamente importante, a tal punto inclusive que el primer tratado de reconocimiento de las independencias firmadas por el Reino de España en su momento fue con México, en un proceso que duró hasta finales del siglo XIX y en el cual los reconocimientos de otros países como Perú, Argentina, Bolivia, etcétera, fueron sumamente posteriores, inclusive algunos que se firmaron en 1890 y algo. Por lo tanto, ¿a quién beneficia un pedido de perdón? Tal cual como ha sido formulado por el presidente López Obrador, yo creo que únicamente al presidente López Obrador. Porque aquí se está partiendo de unas posiciones muy maniqueas. Por un lado, parecería ser que la conquista lo único que supuso es asesinatos, violencia, sangre, dominación, exterminio. Inclusive, tampoco López Obrador es original. Ya en 2007, el presidente Chávez le escribió al Papa Benedicto XVI comparando la conquista de América, la conquista española de América y el proceso de evangelización
con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? Habría que preguntarlo, ¿no? Y luego me gustaría un poco más de precisiones a la hora de plantear esta discusión, ¿no? Es decir, con independencia de las cuestiones internas de la política mexicana, en las cuales no voy a entrar, porque no quiero entrar, hay dos personas que tienen posiciones enfrentadas en ese sentido, pero hay dos cuestiones que me gustaría resaltar. En primer lugar, esto de la monarquía que nadie votó. Perdón, el pueblo español fue sometido a un referéndum en el cual se aprobó la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Es decir, uno puede decir, cuando el jefe de Estado es un presidente electivo... Esa es la realidad. Heredada por el la realidad franquismo, es que el pueblo español... de una dictadura de una franquista. constitución... Perdón. El pueblo español, en 1978, se dotó de una constitución democrática que votó por amplia mayoría en un referéndum. Y en segundo el pueblo lugar, español fue abatido a balazos por el franquismo, yo no lo interrumpí en y en ningún México momento. lo recibimos como refugiados. Esa es la herencia del franquismo. Vamos a ver, por favor. Mire, yo no lo he interrumpido en ningún momento. Lo he dejado hablar y he dejado que usted expresara sus razonamientos. Entonces, si usted quiere ser portavoz de opiniones desde un punto de vista democrático, respete al otro. Parece que su tono otras naciones conquistadoras lo único que quiere hacer es imponer su punto de han vista. pedido disculpas a pueblos reprimidos. No venga usted a decir que México es el primero y que es una burla cuando Gran Bretaña, cuando Italia, cuando Francia, cuando Canadá han pedido disculpas a pueblos originarios, y ahí ustedes, como son otros países, como no es López Obrador, saltan y hacen un escándalo, cuando es una práctica común de las naciones recuperar la memoria histórica. Ese es el tema. No, perdone, mire. Hable, por favor, con exactitud y no compare hechos ocurridos en el siglo XIX y en el siglo XX con hechos ocurridos hace 500 años atrás. La dimensión no, claro que se puede comparar. No hay una limitación jurídica para pedir disculpas si fue 100, 200, 300 o 500 años. Lo que usted está diciendo es una falacia. Hay elementos que se pueden rescatar política y históricamente, y a quien va a beneficiar eso a los pueblos originarios y a su dignidad, que fue aplastada por Hernán Cortés y compañía. No a López Obrador, no se equivoque, por amor a la presión intelectual, usted métale más rigor a su análisis, por favor. Mire, por favor, lo primero que habría que erradicar del lenguaje es esta idea de pueblos originarios. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Porque, que yo sepa, los mexicas, cuando llegaron a lo que era Tenochtitlan, llegaron expulsando previamente a otros pueblos que estaban asentados en el mismo lugar. Y esos pueblos a los que desplazaron los mexicas, previamente habían desplazado a otros pueblos que eran tan originarios o más que esos. Y esos originarios desplazaron a otros originarios anteriores. Es decir, la historia de lo que hoy es México, la historia de lo que hoy es América, la historia del mundo, la historia de Europa, de Asia, de África, está repleta de invasiones de unos pueblos por otros. En ese momento, Europa no se puede pensar a sí misma sin América. La conquista, Europa en ese momento, no invitó la a conquista... América creó a Yo Europa. le voy a pedir unos minutos porque tengo que hacer una pausa comercial. Vamos a continuar con el debate en tan solo minutos aquí en Zoom a la Noticia. Vamos a ir a la pausa con la opinión de nuestros televidentes. A nuestra pregunta de hoy están respondiendo en las cuentas que están allí en pantalla que España pida perdón a México por la conquista. ¿Es un reclamo válido o populismo por parte de López Obrador? Están llegando comentarios con el numeral SunAMLO. Vamos a ver este comentario de Paula. Dice, el presidente de México solo está buscando la reivindicación de los antepasados de su pueblo. España no se puede negar a responder una petición tan sencilla. También nos escribe Juan y dice, AMLO lo único que quiere es distraer con esta petición. Hay cosas más importantes de las que se debería ocupar el presidente.
Y tenemos uno más, este comentario es de Kelly. Es evidente que AMLO sigue los pasos de Chávez, ya vamos a hablar de eso, lo sacó también a colación, lo trajo al debate el señor Malamud. Dice, esta petición ya la había hecho Chávez a España en su momento. AMLO está siguiendo el mismo libreto, pura retórica comunista. Incluso Hugo Chávez inició un juicio a Cristóbal Colón. Estamos de vuelta con más de Zoom a la Noticia. En 2015, y durante una visita a Bolivia, el Papa Francisco pidió perdón por los crímenes y ofensas cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos originarios, precisamente durante la conquista de América. Escuchemos. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Hay un antecedente de este tema y este debate en Venezuela. El fallecido presidente Hugo Chávez, cuando puso este tema sobre la mesa, pues incluso llevó a juicio al conquistador, en este caso, a quien hizo el descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Se retiró esa parte de la historia, incluso de los libros de historia de Venezuela, y además lo que vino después de eso fue una serie de ataques contra estatuas de Cristóbal Colón en Venezuela, el retiro, las quemaron, comenzó el ataque de los venezolanos hacia los extranjeros, especialmente hacia los españoles. Y yo quería preguntarles precisamente si esta exigencia de Andrés Manuel López Obrador no termina, en este caso, alimentando el resentimiento entre locales, entre mexicanos y extranjeros. Hablamos de extranjeros españoles. Comienzo con Fernando Rodríguez Doval. Sí, gracias. Bueno, en efecto, este tipo de personajes como Chávez, Maduro, López Obrador, responden a las mismas directrices. Hay que tener en cuenta que sus partidos forman parte del Foro de Sao Paulo, que es una organización internacional de partidos de extrema izquierda, donde participan algunos exgrupos guerrilleros y terroristas, y ahí dan este tipo de directrices. Por eso no es casualidad que López Obrador esté haciendo muchas de las cosas que en su momento hizo Hugo Chávez e hizo Nicolás Maduro. Pero además yo quiero hacer una precisión a lo que se decía antes. En efecto, la colonización de América no solamente se llevó a cabo por parte de España, también participaron otras naciones como las que ya se mencionaban, Holanda o Inglaterra. A diferencia de ese tipo de colonización, que en muchos casos sí implicó la exterminación de los pueblos originarios, y por eso hoy prácticamente no hay indígenas en Estados Unidos o en Canadá. En México, en cambio, hubo una fusión cultural, hubo la incorporación de todos estos pueblos al nuevo régimen que se crea después de la llamada conquista, el virreinato del que ya hablamos. Y no solamente eso, sino que incluso unos años antes de que los españoles llegaran a México, pero donde ya habían llegado a América con Cristóbal Colón, la reina Isabel la Católica en 1504, en su testamento, dejó muy claro que no se debía hacer ningún tipo de agravio contra los moradores de estas tierras. Por supuesto hubo muchos abusos, por supuesto hubo muchísimas injusticias, no se puede negar. Sin embargo, no fue una política oficial de la corona española, sino en todo caso fueron estos abusos producidos por conquistadores, por encomenderos que se aprovechaban de la lejanía que tenían con España y que en muchos casos también fueron sancionados por las autoridades españolas. Y otro tema adicional que seguramente el compañero de Morena no conoce. El Imperio Español, en el clímax de su poder, en 1550, decidió suspender sus conquistas hasta en tanto los mejores filósofos, los mejores juristas y los mejores teólogos reunidos en la ciudad de Valladolid no discernieran y debatieran si eran lícitas moralmente estas conquistas, y estuvieron 2 años detenidas las conquistas. Esto ningún imperio en el mundo lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer, ni lo hizo antes. Esto quiere decir que sí había una preocupación genuina por parte de las autoridades españolas por brindar un trato humanitario a los habitantes originales de estas tierras, y ahí está la prueba también con los misioneros que hicieron un extraordinario trabajo, personajes como Vasco de Quiroga, como Motolinía, como el Padre Quino, como Fray Bartolomé de las Casas, que todos ellos se encargaron también de proteger muchísimo a los indígenas, que fueron además incorporados con un régimen jurídico especial al nuevo virreinato. Aquí se respetaban los usos y costumbres. Por cierto, los reclamos que hoy tiene el Ejército Zapatista y el subcomandante Marcos nos remiten a al régimen jurídico que los indígenas tenían durante el virreinato, y que, por cierto,
fue destruido este régimen con las leyes de reforma del siglo XIX. Es decir, la historia es muchísimo más compleja de lo que se quiere plantear políticamente. Por eso yo creo que tiene sentido que hagamos este debate histórico, pero que lo hagamos con seriedad, sin prejuicios y sin buscar manipulaciones políticas. Quiero darle la palabra a Fernando Chacón. A ver, vamos poniendo orden en este debate. Miren, el proceso de despojo a los pueblos indígenas durante la conquista es el mismo que sienta las bases de España como un país rico. Pensar que eso no tiene consecuencias hoy es muy, muy ingenuo. Por eso tiene sentido una disculpa hoy. Me parece muy bien la petición de disculpas, no al entonces inexistente México, sino a los pueblos originarios. Nos ayudaría a sanar y abriría el paso a disculparnos entre nosotros mismos por querer imponer una idea de Estado-nación sobre un país pluriétnico y multinacional. Y a ver, no se confundan. Otras naciones colonizadoras o conquistadoras han ofrecido disculpas por excesos y o abusos e incluso han pagado reparaciones. México no es ni mucho menos el primer país en plantear este tema. La lista es muy larga, no solamente Venezuela. Entre los que han pedido perdón o se han disculpado y han pagado inclusive reparaciones simbólicas y pecuniarias está Gran Bretaña, Italia, Alemania, Australia, Indonesia, Canadá y Estados Unidos. Pero claro, esto el compañero Doval del PAN no lo menciona porque no le conviene a su narrativa de quererle imputar al presidente López Obrador elementos de un autoritarismo que jamás ha existido y que al contrario sería muy bueno y de mucha altura política que el compañero del PAN aceptara que son necesarias las disculpas por vivir en una democracia que también tiene inmerso no solamente a los criollos, no solamente al pequeño sector empresarial que los panistas representan, sino también a los pueblos indígenas. Hay que voltear a ver que ellos también tienen dignidad y tienen el derecho de que se les pida perdón por lo que se les quitó y por lo que hoy España es rico y por lo que hoy, históricamente, los pueblos originarios están en extrema pobreza, algo que se ocupó muy bien en el gobierno de Calderón y de Vicente Fox. Quiero darle la palabra a Carlos Malamud, porque Fernando Chacón, analista político en Ciudad de México, dice que los abusos durante la conquista tienen consecuencias en la actualidad. Y yo quería preguntarle si el señor Malamud las ve como tal. Yo lo primero que llamaría la atención es que estamos mezclando permanentemente los niveles de la discusión. Sí, por un lado hay un intento de hacer un debate historiográfico o histórico, por otro lado es un debate meramente político. Y esto evidentemente lleva a que estemos hablando de cosas muy diferentes y que las ideas, en vez de dar lugar a un conocimiento común, chirríen de una forma brutal, ¿no? Ahora, decir que la riqueza de España se basa en la colonia, pues es bastante discutible, ¿no? Es una opinión sumamente discutible. Es verdad que durante la época colonial la minería de plata básicamente sirvió de un gran motor para la financiación de los gastos del propio imperio. Ahora, la mayor parte de ese dinero se gastaba dentro de América para financiar la actividad en América. Se dejó y están a la vista innumerables construcciones que recuerdan del gran apogeo de ese periodo colonial, pero lo que llegaba a España era bastante minoritario y de hecho el imperio suponía más un coste que un beneficio para España y para el pueblo español. Esto por un lado. Y por el otro hecho importante es que hace más de 200 años que España perdió los territorios americanos y que la actual situación económica de España tiene poco que ver con lo ocurrido hace 500, 400, 300 años atrás. Hace mucho tiempo que España no se beneficia de la plata americana, hace mucho tiempo que España no recibe rentas de América con independencia de su volumen, y esto es importante saberlo. Pero al mismo tiempo yo agregaría otro dato, y es que la relación económica privilegiada existente hoy entre España y México
no se limita únicamente a las inversiones españolas en México. Es verdad, España es el segundo inversor extranjero en México, y más allá de las grandes empresas del IBEX 35, de las grandes empresas españolas, en México en este momento hay más de 6.000 empresas españolas trabajando, creando riqueza, creando puestos de trabajo. Y 6.000 empresas son muchas empresas y en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, que han ido a México no solamente, evidentemente, para ganar dinero, porque las empresas si van a otro sitio es también para ganar dinero, sino también para crear riqueza en el propio país. Pero al mismo tiempo, en muy pocos años, México se ha convertido en el sexto inversor extranjero en España. A tal punto que en los últimos 10 años el stock acumulado por la inversión mexicana en España llega casi a los 20.000 millones de euros, una cantidad sumamente apreciable. Entonces, no es solamente los españoles en México actuando, como algunos querrían decir, como los grandes conquistadores o los herederos de los conquistadores, sino también los mexicanos en España que están haciendo sus negocios y creando en España riqueza, creando puestos de trabajo y ayudando a que España siga siendo un gran país, como se trata del otro lado, de que México siga siendo un gran país. Tiempo de una nueva pausa aquí en Zoom a la Noticia. Al regreso le voy a dar la palabra, por supuesto, a Fernando Chacón, que ya levantó la mano, al menos la voz, pero vamos nuevamente a la pausa con opiniones de nuestros televidentes. Que España pida perdón a México por la conquista, ¿es un reclamo válido o ese populismo de AMLO? Es la pregunta de hoy. Pueden responder allí en las cuentas que aparecen en pantalla, bajo el numeral Zoom AMLO. Lady nos escribe y dice, México necesita que España pida perdón. Aún hay heridas abiertas en la población indígena, no se puede olvidar lo que aún no se ha perdonado. También nos escribe Natalia y dice, la conquista ocurrió hace más de 500 años. López Obrador tiene que ocuparse de los problemas actuales de México. Este reclamo, a estas alturas, es ridículo. Y un comentario más de Sebastián que nos escribe, dice, AMLO está haciendo un reclamo sin fundamento. El rey de España no puede hacerse responsable por hechos ocurridos hace varios siglos. Y sobre este tema hay reacciones de todo tipo. El Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, criticó al presidente de México por la carta enviada al rey de España en la que le exigió una disculpa por los abusos cometidos en el periodo de la conquista. El escritor peruano aseguró que Andrés Manuel López Obrador debió escribirse la carta a sí mismo, ya que todavía hay miles de indios que son explotados en México, según argumentó. Durante su discurso en la ceremonia del 8º Congreso de la Lengua Española, Vargas Llosa dijo que casi ningún país latinoamericano ha sido capaz de resolver el problema de la injusticia social en la región. En el evento participaron también el rey Felipe de España y su esposa, doña Leticia. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Pero el debate por la petición de México a la corona española ha llegado hasta las calles de este país europeo. La mayoría de ciudadanos opina que la exigencia de AMLO no tiene sentido, pero hay otros que opinan que hacerlo no le cuesta nada a España. Escuchemos. Como si nosotros pidiéramos perdón a los árabes por haber invadido Andalucía, por ejemplo, ¿no? No se me ocurriría a mí eso. Pues lo otro también, que sí que es verdad que hicimos en su tiempo barbaridades con los indígenas, sí, pero era otro tiempo, era otro contexto y era otra situación. Pienso que la historia ahí está. El tema es que si en algo hemos ofendido al pueblo mexicano, pues no cuesta nada pedir perdón y ya está. Le doy la palabra en esta parte ya último tramo de Zoom a la Noticia, Fernando Chacón. Hay algunos españoles que dicen, Fernando, que no cuesta nada pedir perdón. Comencemos contigo, tengo 1 minuto 30 segundos. Pues mira, yo soy una apreciación al compañero español en cuanto a que España ya deja de llevarse el oro y que no se ha beneficiado de México.
Tal vez no lo hace de manera rudimentaria como lo hacía en la conquista, pero ahora bancos como Santander, BBVA, a través de comisiones bancarias, cobran hasta un 20% más de lo que cobran en su país de origen por operaciones no automatizadas, lo cual representa el 30% de las utilidades de lo que ellos ganan como bancos, extrayéndole precisamente a los mexicanos. Pero eso está pronto por acabarse con una reforma de Morena para acabar con las comisiones bancarias y dejen de lucrar con eso. Por otro lado, decía Mahatma Gandhi que los débiles no pueden perdonar y el perdón es el atributo de los fuertes. Miren, Europa no puede pensarse a sí mismo sin América. Europa no inventó América. América creó Europa. Un nacionalismo no puede entenderse sin un sólido sentido de la historia propia. La derecha mexicana estaría mucho más contenta si en vez de que López Obrador pidiera un revocatorio de mandato, convirtiera al país en una monarquía mexicana. Me parece que la disculpa que está planteando López Obrador es pertinente, es necesaria. ¿Para quién? Para los pueblos indígenas, aquellos que siempre habían estado al margen. Hoy López Obrador los pone en la centralidad del debate público, en tanto pueblos originarios, y eso la derecha lo desprecia. Pero en cuanto dejen de admirar lo criollo y empezar a ver a aquellos que lastimaron y por los cuales ahora son ricos, vamos a poder reconciliarnos verdaderamente entre los pueblos de nuestra América. Fernando Rodríguez tiene la palabra. Sí, bueno, a ver, en México ha existido una historia oficial, claramente, que se ha construido con fines políticos. Esto no es reciente, esto viene desde el siglo XIX. Una historia oficial que constantemente ha dividido la historia en dos grandes bandos, los buenos, los malos, ¿no? Esta es la historia oficial a la que se adscribe, por ejemplo, el compañero de Morena, pero también a la que se adscribe el propio López Obrador. Es decir, repetir un relato interesado con fines políticos, pero que no tiene ningún fundamento histórico. Esa es la realidad, porque la historia es muchísimo más compleja. Es una ciencia, no es un tribunal, por cierto. La historia no es un tribunal donde tengamos que ver quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes, sino que es una ciencia que a través de un método busca entender la enorme complejidad de cualquier fenómeno político, económico o social del pasado. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que en este relato de la historia oficial de México, pues sí, los españoles han sido históricamente los malos, los que nos conquistaron, los que acabaron con un paraíso que aquí existía antes de que ellos llegaran, pero la realidad es que no fue así. La realidad es mucho más compleja, como ya se ha estado explicando en este debate. Y, por ejemplo, en esta historia oficial casi no se hace ninguna alusión a los 3 siglos de virreinato, que son los siglos que verdaderamente forjaron a la nacionalidad mexicana, que fueron siglos donde además hubo enormes aportaciones culturales de novohispanos ya nacidos en México, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juan Ruiz de Alarcón, el pintor Miguel Cabrera, Carlos de Sigüenza y Góngora. La Real y Pontificia Universidad de México fue la primera que hubo en América, una universidad inspirada en las mejores universidades de Europa de aquel momento, como era la Universidad de Salamanca. Eso es algo que casi no se conoce, y qué bueno que este debate se abra para poder conocerlo sin prejuicios. Necesito escuchar la opinión de Carlos Malamud. 20.000 millones de euros de inversión de España en México, 6.000 empresas, ¿está en peligro? Le pregunto por este tema de la petición de perdón. No, vamos a ver. Ni el futuro de las relaciones bilaterales, ni el futuro de las inversiones están en peligro. Por esto el mismo López Obrador lo reconoció, viendo que había ido demasiado lejos al filtrar la carta que se hizo pública, ¿no? Es decir, 20.000 millones es el stock acumulado en los últimos 10 años, no de la inversión española en México, sino de la inversión mexicana en España, que también es importante. Sí. En todo caso, si estarían en peligro serían las dos inversiones, es decir, las inversiones de unos en otros y viceversa. Ahora, a mí lo que me gustaría resaltar es que para que ese pedido de perdón tuviera sentido, sería necesario no plantear la discusión desde un punto de vista sumamente parcial. Porque es verdad que la conquista tuvo las consecuencias que tuvo, pero también este debate no solamente es entre España y México, sino es entre los propios mexicanos. Parecería ser que los mexicanos, al negar la participación de Cortés en su propia historia, al rechazar la participación
y el rol que tuvo la conquista y la colonización en su propia historia, al excluirla de su propia identidad, están intentando manipular la historia en función de una determinada visión y no asumiendo lo que plenamente son. Señor Malamud, lamentablemente... El día que... sí, un minuto, nada más, 30 segundos. El día que los mexicanos se pongan de acuerdo en lo que son, entonces el pedido de perdón de España tendrá sentido. Se acabó el tiempo. Quiero agradecer a Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN, a Fernando Chacón, analista político, y a Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia.